Pues, bueno, empiezo con una pregunta básica. ¿Por qué te dedicaste a la comunicación? Bueno, me dediqué yo creo que por el afán de querer contar historias y de querer contar un poco hazañas, en este caso deportivas, ¿no? Pero sobre todo para ser un poco el medio entre lo que es el protagonista y la audiencia, ¿no? Para intentar, no sé si más allá de las hazañas, contar también historias y contar pues lo que hay detrás de cada vida, ¿no? Que da igual que sea gente famosa, que sea gente más anónima. Creo que todo el mundo tiene cosas que contar y todo el mundo tiene historias y yo creo que fue un poco por eso, ¿no? Por intentar ser también un poco la voz o el medio que hiciera llegar a la audiencia ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las cualidades para ser un buen periodista? A ver, yo pienso que el trabajo es una cosa indispensable, la regularidad, porque al final, si no hay un trabajo que sea regular durante X tiempo, creo que es una pérdida del mismo. Y sobre todo, honestidad, porque hay veces que nos llenamos, sobre todo, bueno, vosotros que estáis en la facultad, que es un poco lo que hacía yo antes, ¿no? Decir, no, pues yo tengo un mundo idílico del periodismo en el que la verdad va por delante y en el que tenemos que ser imparciales. Yo como creo que la imparcialidad no existe desde el mismo momento en el que la información llega a un humano, ¿no? Porque somos subjetivos, creo que la coherencia y la honestidad, creo que son, por eso precisamente que os cuento, creo que son imprescindibles para eso, para ser buena gente, para ser lo más transparente posible y sobre todo para no acabar en ese famoso gap, ¿no? Del hundimiento, de la manipulación, de la mentira, de la invención, que creo que de vez en cuando, y más en el periodismo deportivo, estamos rodeados, ¿no? ¿Cuáles crees que son tus valores que tienes que más te caracterizan para conseguir lo que eres y lo que tienes? Yo creo que ser buena persona. Yo estoy muy, muy obsesionado con eso y creo además mucho en el karma, en el destino y pienso que si tú eres un cabrón, que al final el protagonista, ya sea jugador, entrenador, futbolista, representante, creo que al final lo acaba detectando y creo que incluso esas malas energías creo que te acaban devolviendo algo negativo. Entonces, yo al final digo, mira, prefiero muchas veces comerme ciertas informaciones o no llegar a ciertos personajes, barra puntos o lo que queráis, precisamente por el hecho eso de que yo siempre priorizo ser buena persona a conseguir ciertas cosas, ¿no? Porque hay muchas veces que en periodismo a mí me ha pasado que de repente te digan, hostia, pues mira, puedes conseguir esto, pero claro, tienes que hacer otra cosa. Y entonces yo pienso que los valores tienen que estar muy por delante de la profesión y que al final eso es lo que te ayuda a crecer y a estar donde estoy en este caso y sobre todo ya no es el tema de llegar sino el tema de mantenerse, que es un tópico bastante utilizado en deporte pero que creo que es muy, muy real a la hora de decir, ostras, tú llegas aquí y es complicado mantenerse y si encima eres buena persona yo creo que es la base indispensable para partir de ahí seguir creciendo y mantenerse. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo profesional? Fueron complicados como todos, porque al final obviamente no sales de la facultad y te pones a entrevistar a Cristiano o a Messi, pero al final yo creo que estoy muy orgulloso de los inicios porque de hecho fueron las etapas más felices de mi vida profesional, ¿no? Porque no tenía esa presión, no tenía esa responsabilidad. Yo empecé en la SER en Gijón, que, bueno, ciudad del norte de España, 300.000 habitantes, mi casa de toda la vida, y empecé haciendo de todo. O sea, yo empecé siendo becario de deportes, pero me acuerdo que hacíamos de todo. Hacíamos autocontrol, hacíamos el control para otros programas, que es un tema más técnico de realización que otra cosa, y que nada tiene que ver con lo que hago ahora, pero me dio pie a aprender de todo. Anteriormente había estado en una televisión local muy, muy pequeña, incluso antes de la facultad, en la que yo me acuerdo que llegué hasta a fregar. O sea, yo abría, tenía las llaves, montaba mis historias, también fregaba el suelo. O sea, y al final ese tipo de experiencias creo que te van curtiendo y sobre todo te van manteniendo los pies en el suelo. De ser Gijón pasé a Punto Radio ya en Madrid, que estaba con Pedrerol, que fue una etapa curiosa y que también a día de hoy es algo que no olvido, porque la forma en la que veía Josep las noticias y el periodismo es algo que todavía a día de hoy digo, ostras, ¿cómo tiraría Josep, que tiene muy buen olfato periodístico para esto, en este tema, ¿no? ¿Cómo tiraría él? ¿Hacia dónde iría? Y son cosas que tanto en la SER como en Punto Radio, que creo que fueron las mejores enseñanzas a nivel periodístico, sigo manteniendo a día de hoy en el resto de sitios, pues ya sea en Gol, en Bein Sports, en Movistar, en ESPN ahora. Creo que son cosas que sigo en el día a día manteniendo para eso, para no perder el norte y para mejorar como periodista. Te lo iba a preguntar más adelante, pero ahora que saco el tema, ¿cómo es trabajar con Josep Pedrerol?
A ver, es complicado. Ahora no tanto, ¿eh? Era mucho más antes, mucho más complicado porque era un proyecto en el que no había ningún tipo de ayuda, no tenía ningún tipo de espaldarazo mediático, éramos los últimos monos del panorama, de hecho. Pero era complicado y en el día a día una exigencia muy alta, lo cual está muy bien porque creo que es necesaria esa exigencia para evitar acomodarse, aunque sí que es cierto que a veces te decías, hostia, tío, trabaja un poco, no pises tanto el acelerador que queremos llegar a final de mes, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, con sus locuras, porque yo siempre lo digo, y él lo sabe, que yo le llamo, y se lo digo, es que está tarado, está loco, pero con esas locuras él ha llegado a hacer cosas muy importantes y yo creo que toda aquella generación de periodistas que teníamos bajo su mandato, creo que a día de hoy cada uno estamos en, salvo alguna excepción, estamos en periodismo, seguimos, somos de lo mejor que hay y la verdad que estamos orgullosos, ¿no? de haber pasado por esa locura que fue aquel año y pico. Ahora, volviendo a tus inicios, ¿cuál fue tu primer objetivo que te marcaste cuando empezaste en la profesión? Sí, y es el que sigo manteniendo a día de hoy, ¿eh? Que bueno, el que sigo recordando a día de hoy. Que no es otro que el de. Yo quería narrar un partido del Sporting y estar en un ascenso del Sporting, porque yo, al ser de Gijón y la relación que hay entre club, ciudad, identificación, etcétera, creo que era muy importante y pienso que era lo que quería. O sea, y de hecho, luego al final estuve en 2 ascensos del Sporting, desgraciadamente, espero estar en el tercero y que sea el último. Pero era el único objetivo que tenía. Yo nunca tuve objetivos de decir, pues yo quiero entrevistar a este, al otro, a Messi, a Cristiano, quiero estar en una Eurocopa, porque también es cierto que he tenido suerte en ese aspecto, también me lo he trabajado, ¿no? Pero, pero me ha dado, yo creo, ese tipo de objetivos que a mucha gente le sorprenderá, ¿no? Decir, pero estás loco, ¿cómo tiras por ahí, por allá? Pero yo creo que me dio mucha pausa a la hora de no morir por llegar a donde llegue, ¿no? También es cierto que, oye, yo he estado en mundiales, Eurocopas, me gustaría estar en unos Juegos Olímpicos, pero creo que es muy complicado. Pero eso, es que mi objetivo era eso, estar en un ascenso del Sporting, narrarlo y contarlo. Y lo conseguí a los 3 años, creo que fue, y la verdad que guay. Entonces, ese podría ser tu primer logro periodístico, ¿o fue otro? Sí, ¿no? No, yo creo que fue aquel, porque yo nunca hubiera soñado, primero por cómo estaba el Sporting, que estaba en segunda como ahora, pero de aquella era mucho más complicado, y segundo porque nunca me hubiera visto, sobre todo a la altura a la que estaba cuando pasó el primero, que estamos hablando de 2008, 2009, por ahí, nunca me hubiera imaginado estar ahí, y la verdad que fue increíble, aunque luego ya llegaron otros objetivos, ¿no? Que al final los objetivos que yo me he marcado nunca han sido más objetivos de eventos o de personas, sino objetivos vitales. Es decir, yo interpreto la vida y la vida laboral sobre todo como, como fases. Es decir, fase de radio en Gijón, ya está pasada, pues paso a otro. Quiero demostrar ahora que puedo ser un periodista válido en Madrid, como pasó en la radio, pues ya está. Me mudé a Barcelona con Gol Televisión, digo, vamos a hacer algo en la tele. Estuve 8 años en la tele al más alto nivel y conseguí cosas excepcionales. Fantástico. Ahora, luego tuve un paso por el Barça de unos meses. Digo, oye, quiero probar qué es estar en el Barça. Luego, quiero probar un medio internacional como ESPN. Pues de momento estoy muy bien y al final es eso. Son objetivos más vitales o laborales que más objetivos más puntuales de eventos o de entrevistar a individualidades o a personalidades porque creo eso, que la vida son experiencias y cuando nos vayamos de aquí quiero mirar atrás y decir, pues mira, he hecho todo esto y no me arrepiento como mínimo de no haber intentado hacer nada, ¿no? Mm. Ahora, dejando ya tus inicios atrás, ¿crees que para el periodismo hace falta contactos? O... Sí, 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 sí. A ver, es imprescindible, ¿eh? También son contactos que hay mucha gente que confunde contactos con enchufes, ¿no? Pero necesitas contactos que tú te tienes que ir labrando poco a poco. Si tú tienes a un amigo de un jugador, pues oye, vete trabajándotelo, vete acercándote al jugador, porque nunca sabes qué jugador te puede dar una noticia en un momento dado. Yo me acuerdo que conocí a un colega que había jugado con Messi, yo no lo sabía, y un día me dice, oye, Messi va a estar ahí. Y el tío no tenía nada que ver ni con el Barça, ni con. Bueno, había jugado en el Barça, pero no sé, de esto dices tú, hostia, un tío del Málaga, de cómo puede ser que me esté dando una noticia de Messi, y tenía razón. O sea, entonces, por eso digo que creo que los contactos son imprescindibles para cuidarlos y además es un trabajo más complicado, ¿no? Del periodista. Es decir, que un contacto de 2008 me siga utilizando o me siga sirviendo en 2020 porque es que es imprescindible para primero, tú seguir creciendo y segundo, para no ser el típico crecido que se olvida de esto, del otro, de la moto porque suele pasar, desgraciadamente, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido tus referentes o siguen siendo en el mundo del periodismo?
nunca he tenido referentes. O sea, de pequeño me acuerdo de escuchar a José María García en su última etapa, de La Morena. Me ha gustado mucho siempre Paco González, que creo que es el, no sé, si me preguntáis por alguien, yo diría Paco González. Pero es que luego hay tantos nombres, o sea, Moisés Llorens, el propio Gerard Romero, José Marcos, Javi Gómara, Antoñito Ruiz, es que no sé, vas conociendo muchos periodistas a lo largo de tu vida que dices tú, joder, pues ojalá tuviera las fuentes que tiene este o que tiene el otro, o cómo maneja la información tal periodista o cual. Pero a ver, si tengo que elegir uno, diría Paco González, porque creo que sin dar un grito ha llegado a hacer un modelo de comunicación distinto. Pero tampoco es que fuera un referente en su día, ¿no? Y además el tema de Paco es amistad o como por ejemplo los nombres que he dado también, que son amigos y que les admiras por todo lo que hacen y por cómo trabajan, ¿no? La concepción de periodismo deportivo que tenías cuando empezaste la carrera o a trabajar, ¿es la misma que tienes hoy en día o ha cambiado? No, no, no. Es muy distinta y por eso yo en su día me abrí el canal de YouTube para intentar que la gente que estáis al otro lado y sobre todo para los que estáis estudiando, porque yo nunca tuve esa opción, os cuente cosas como estas, porque te venden un mundo idílico en el que la información es un poco newsroom, ¿no? No sé si visteis aquella serie estadounidense, pero es en plan, ostras, un teléfono, tal cual, no sé qué, que de vez en cuando pasa. Pero el día a día del periodismo es un poco más aburrido, va encaminado hacia algo mucho más aburrido que son los representantes, la falta de acceso a los jugadores, la bunkerización de los propios clubes, comunicación corporativa. Ya ha cambiado todo tanto en este lapso, porque yo me acuerdo de ir a Mareo, a la ciudad deportiva del Sporting, y hablar con los jugadores directamente. Cuando llegué a Madrid me acuerdo que podía hablar, no tan a menudo, pero de vez en cuando podías hablar con los jugadores del Atlético de Madrid o incluso el Real Madrid. Pero de repente en 3 años todo cambió, todo se cerró, ahora es imposible, salvo que tengas... Y es una realidad, pero a veces yo tengo más acceso a jugadores gracias al FIFA que al periodismo. Y hay que decirlo así. O sea, no sé, van cambiando los tiempos y lo que tienes que hacer es adaptarte, ¿no? Sí, además eso, la bunkerización que ha hecho cada club, que no es casi imposible contactar con los Mm. jugadores, todo eso que está hoy en día. Sí, sí. Nah, es Eh, imposible. Y lo malo es que va a ser imposible a partir de ahora porque es que ellos están en un momento muy cómodo. Para ellos es una situación muy cómoda, no se complican la vida de nada, se lo hace otro por él y punto, ¿no? Muchos periodistas habéis empezado en el mundo de YouTube, como es tu caso. ¿Crees que se ha dejado atrás el periodismo convencional y ahora la gente prefiere ver un vídeo en YouTube a leer un diario o un periódico? Yo creo que, a ver, sí y no. Sí en el sentido de que la gente menor de 25 años está más acostumbrada a entornos digitales y no ha habido ningún medio que lo haya conseguido, por lo cual surgen nuevos nombres, nuevos productos, pues eso, desde charlas de fútbol a la media inglesa, pasando por mí, por ejemplo, que he sido un poco el enlace entre dos mundos. Pero también es cierto que creo que el periodismo analógico al final siempre está ahí. Y tú cuando quieres buscar una información, al final vas a Marca, a Las, al Mundo Deportivo, al Sport, a RACU, y yo creo que eso siempre va a estar ahí. La clave va a ser el reciclaje, mejor dicho, de esos medios al entorno digital, que vamos a ver qué pasa. Yo creo que las radios lo tienen más fácil que los medios televisivos, pero sí que es cierto que todo ha cambiado y sobre todo las tendencias van hacia otro lado que es completamente distinto al que la gente está acostumbrada o estaba acostumbrada. ¿Y crees que hay periodistas que aún no han aceptado esto o te has encontrado con alguno que haya dicho no, no vale para nada esto de YouTube? Lo más raro que me ha pasado es que me he encontrado gente que han dicho esto último, es decir, que no vale para nada y que de repente se han abierto canales. O sea, que a mí es lo que dices tú, vale, bien. O sea, me ponías a parir en su día y ahora de repente te veo en Twitch o te veo por ahí. Dices tú, bueno, fantástico, aplauso y encantado de que hayas cambiado. Hay mucha gente dentro del periodismo, pero sobre todo la gente que es mayor de pues, 40 y pico tacos, que no entienden lo que es YouTube y no entienden lo que es Instagram y no entienden que hay nuevos formatos y que hay nueva gente y que hay sabia nueva, no lo entienden. Y eso es un peaje importante. Pero sobre todo lo más importante es que los gestores de los propios medios no lo entienden, porque son gente de más de 50 años que saben que la cosa va hacia aquí, pero no saben exactamente cuáles son los pasos a seguir. Entonces, claro, al final estamos en una especie de, de bucle en el que no saben los medios ni qué hacer, ni hacia dónde ir, ni sobre todo cómo reciclarse, ¿no? Entonces yo creo que eso les va a costar muchísimo a esa gente que no acepta todavía el nuevo rol de los medios digitales. Perfecto. Ahora entrando en tu mundo ya más profesional, cuando estuviste a pie de campo,
¿Cómo es la experiencia o cómo se gestiona ser uno de los, bueno, el primero en dar la noticia de la posible salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus? Yo siempre lo he dicho, no es una cosa, a ver, sí que es cierto que es una entrevista que te cambia la vida laboral, porque antes eras el tío de gol, porque era así, el de gol, el que hace pie de campo en Bein Sports, el que no sé qué, de repente el de la entrevista con Cristiano Ronaldo, porque es una cosa muy, bueno, pues son las etiquetas, ¿no? Esta sociedad. Pero, a ver, este tipo de entrevistas, ya sea con Cristiano o con Messi, pues al final las afrontas con naturalidad, porque si precisamente Cristiano me escogió a mí para soltar esa bomba, pues es porque yo creo que fui bastante natural, no fui el típico pelota, no fui, no sé. Es lo que yo creo, ¿no? Que al final es fruto del trabajo y también de la fama que uno se va labrando a lo largo de los años, porque no es una cosa de repente, pues tú estás ahí, te lo dice, como te lo puede decir Modric o Benzema, o en el caso de cuando yo cubría el Barça, pues Xavi, Villa, Iniesta o Messi, ¿no? Entonces yo creo que aquella temporada, por ejemplo, precisamente había hablado con él 3 veces y las 3 veces me había dado grandes titulares, por lo cual yo dije, bueno, bien, tal. Y aquel día yo ya sabía que iba a decir algo, no me esperaba que fuera a decir aquello, porque yo pensaba que iba a decir que iba a renovar. Y claro, cuando pasa aquello, pues la verdad que alucino, ¿eh? O sea, es la única entrevista en la que cuando acaba digo, ¿what? Y de hecho ahí en el vídeo se me ve, digo, bueno, ya me estaba sonando el móvil a mitad de la entrevista de gente de Argentina, de Estados Unidos, y la verdad fue tan impactante que aluciné. Aunque luego sí que es cierto que no fui consciente de la importancia real de lo que pasó aquel día hasta meses después, ¿no? Mm. ¿Y si tienes alguna anécdota cuando trabajaste a pie de campo? Buah, muchas, tío, muchas. Desde el día que el Barça llegó tarde al Sadar, porque viajaban en el mismo día y hubo un temporal y llegó tarde y la liga les obligó a jugar, sí o sí. A precisamente en el Sadar otro año anterior, pero no fue el año anterior o el siguiente, aquel día, que de repente Guardiola se acerca a ver el monitor si era penalti o no, no sé qué jugada, y se pone a comentar conmigo en medio del partido. El día, por ejemplo, que jugaba el Barça en el Calderón, un Atleti Barça, entonces jugaba el Sporting contra el Barça B, que fue el año del ascenso de los Guajes, y yo estaba en el pie de campo del Calderón en vez del monitor tenía el móvil con TV3 porque daban el partido y yo estaba a mi puta bola y de repente, además es que me pillaron los compañeros la sexta, de repente en medio del partido, yo, ¡guau! Porque no sé si habían marcado el Sporting, no sé qué pasó. Y de repente se acerca el puto Cholo, loco, perdido. Boludo! ¡Ha pasado, ¡fue penalti! Porque había coincidido con un penalti o con no sé qué. Y yo me giro y tal, y digo, no, es el Sporting. Que en medio del partido el Cholo quedó y dice, ¡vos estás tarao! Yo creo, nunca la cuento y mira, es la primera vez que la cuento, pero porque luego siempre se me olvida, ¿eh? Pero yo creo que a pie de campo fue una de las cosas más graciosas que me pasó, ¿no? Sí, buena, es buena. ¿Y cuál ha sido la experiencia más fuerte que hayas vivido en el periodismo? Y la más buena. A ver, la más fuerte, por ejemplo, fue cuando entrevisté a la hermana de Santos Mirasierra, que era un ultra del Olympique de Marsella, que la armaron aquí en Madrid cuando jugaron contra el Atleti hace años ya. Y me acuerdo que fueron presiones muy gordas y que además estaba la SER, estaba la COPE, estaba Marca, el AS, estaba todo el mundo detrás de ella y nosotros en Punto Radio lo conseguimos. Y me acuerdo que fue complicada porque la pava se presentó ahí con un abogado, con 2 ultras y era todo como nos hagas una encerrona, nos vamos a cortar de ti, te vamos a meter una paliza, bueno, cosas así, ¿no? Que pasan con el mundo ultra. Pero bueno, tampoco fue tan dramático, ¿no? Como pensábamos. Y luego, en el lado positivo, yo creo muchas. Sobre todo, al final te quedas con las relaciones, con gente muy maja que quizá no te esperas, como por ejemplo Sergio Ramos, que tiene muy mal cartel, pero es un tío que a mí en las entrevistas que le hacía siempre se portó muy bien conmigo. El propio Messi, que es un tío mucho más normal de lo que parece. Cristiano igual, que tiene sus cosas, pero es un tío muy, muy coñero, no sé. Yo creo que al final te quedas un poco con un cómputo de experiencias que son muy buenas y que sobre todo te hacen crecer también como profesional. Ya pasando al mundo de los eSports, ¿crees que los eSports pueden llegar a equipararse con el fútbol convencional a nivel de audiencias o repercusión en el futuro? No, yo creo que no. Yo creo que no. Tiene que pasar mucho tiempo, muchos años, muchas décadas para llegar a eso. Porque al final, lo bueno que tiene el fútbol es que está interiorizado, está dentro de toda la sociedad. Y cuando digo toda la sociedad me refiero a todos los segmentos. Es decir, el fútbol nos gusta a nosotros, le gusta a mi madre, le gusta a mi abuelo, le gusta a mi abuela, a mi padre. O sea, cosa que los eSports de momento no. Entonces, esta nueva generación de gente que consumimos eSports tiene que reciclarse y tienen que llevar 3, 4 mínimo generaciones más para interiorizar los eSports como tal y que a partir de ahí se pueda crecer. Lo cual no quiere decir
que los eSports no tengan una relevancia clave ahora mismo en este mundo de desarrollo, ¿no? Porque yo pienso que es una realidad. Mucha gente habla de futuro, pero yo hablo de presente. El otro día yo estuve en un streaming de FIFA en el que había más de 300.000 personas de forma simultánea y que encima es muy global. Y como no hay fronteras y no hay barreras, creo que es un mundo que va a crecer muchísimo más rápido que en su día creció el fútbol y que quizá dentro de 15, 20 años pues estamos hablando no de algo equiparable al fútbol campo, pero de algo que como mínimo esté cerca y que mueva a muchísima gente, ¿no? Miles de personas. Mm. Ya para acabar, seguro que recibes muchas críticas buenas, pero también de malas. ¿Cómo se gestionan las críticas malas? Se gestionan complicada, o sea, de una forma complicada, porque hay mucha gente, antes, yo siempre digo, antes cuando no había redes sociales, la gente pues insultaba al transistor de la radio, al móvil o al televisor. Y ahora la gente te lo dice a ti directamente. Es complicado porque cuando de repente tú tienes un fallo, aunque sea involuntario, la gente se queda con eso. Dice, es que este es un gilipollas, no sé qué. Y aunque sea el típico comentario, anda, tío, eres tonto, tío, pero en plan bien, tú te lo tomas a mal por la connotación negativa que tiene siempre el texto escrito. Y es una faena porque hay muchas cosas que con ciertos matices, pues la mayoría de las críticas destructivas sobre todo, no llegarán a ningún puerto, pero al final las lees y eso te acaba afectando. Yo, de hecho, bueno, apareció un tuit un día contra el Oviedo en mi tele, que no había escrito yo, fue bueno, una cosa muy rara, pero bueno, apareció en mi tele y me la como. Yo llegué a recibir anónimos en casa, o sea, anónimos reales, o sea, yo tengo dos cartulinas en las que sabemos dónde vives, etcétera, o sea, que llega un momento, y esto no es cuestión de aficionados del Oviedo en este caso, del Barça o del Madrid, pero son gente que está desequilibrada y obsesionada por completo. Y que al final yo puedo estar por encima de las críticas, pero eso te afecta, porque cuando ya te afecta a tu familia, pues pasa lo que pasa. Y dices, hostia, yo no quiero que mi familia lo pase mal por mi cagada, por mi fallo, por mi error. Porque al final eso, uno dice, joder, está muy guay y tenemos una responsabilidad, pero vamos, salvo que, y ni aún así, aún ni cobrando 20 millones de euros al año, tienes por qué aguantar ciertas críticas que son destructivas. Luego, las constructivas, obviamente sí que son buenas y yo siempre aprendo de ellas. Yo interiorizo todas las críticas, las malas y las buenas. Las constructivas, porque encima yo no tengo filtro por ejemplo, en Twitter, que es donde el foco, ¿no? de críticas destructivas, y yo no tengo filtro y lo leo todo. Cuando me llaman hijo de puta, cuando se quedan conmigo, cuando se ríen de mi físico, y al final yo lo interiorizo bien, pero es un poco triste, más que nada porque si eso llega a alguien que no está preparado o que no se lo toma con tanta ligereza como me lo tomo yo, estamos hablando de acoso, de bullying y de cosas bastante, bastante más preocupantes. Pero creo que hay que aprender de todo, que hay que tomárselo bien, que si alguien necesita de verdad ayuda, que vaya a un psicólogo y que busque ayuda profesional, porque creo que es imprescindible y que no es para nada algo negativo. Pero sobre todo eso, hay que aprender de todo y de lo bueno y de lo malo para formar tu propia personalidad, ¿no? Y ahora sí, ahora la última pregunta. ¿Un consejo para los jóvenes que están empezando en el periodismo? El consejo que siempre doy es que la gente sea regular, que sea constante, que sea buena persona y que sea trabajadora. O sea, es que no hay más. O sea, no hay más. El resto, si tiene que llegar, llegará. Si no tiene que llegar, no llegará. Pero creo que hay que tener los pies en el suelo y da igual que estemos cubriendo la Champions, que estemos cubriendo preferente, porque al final es informar. Entonces, los egos que se tienen que quedar por un lado y lo importante es informar, informar, informar y sea el espectro que sea, ganarse la vida, ser honesto y sobre todo ser alguien coherente. Yo creo que es lo que siempre daría como consejo para intentar primero ser buena persona y sobre todo también para ser buen profesional. Perfecto, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por tu Nada, tiempo gracias a y vosotros. por aceptarla. Y nada, nada más.